Siéntate de manera muy cómoda. Cierra tus ojos. Haz 3 respiraciones muy lentas y muy suaves, inhalando y muy profundas también, inhalando y exhalando por la nariz las 3 veces. Esta es una meditación que está siendo canalizada. Por favor, visualiza o imagina cómo te vistes o te visten con un traje de luz. Este traje te cubre por completo, tiene inteligencia superior y tiene recursos ilimitados, de tal forma que si se requiere te va a ayudar a hacer tu trabajo mental y ya te está protegiendo. Ahora ya con tu traje puesto, visualiza lentamente, ve identificando el lugar donde te encuentras. Estás dentro de un vaso. Es un vaso de esos que son largos, muy hermoso. Se ve como si fuera un vaso de colección, pero es algo extraño porque tú o eres muy pequeñita o el vaso es gigante. No importa, tú estás dentro de ese vaso, pero está tan alto para ti que te sientes un tanto incómoda porque te sientes como atrapada, como prisionera. Y eso no está bien, te dices a ti misma. No te gusta sentirte ni atrapada ni prisionera, ni limitada en tu espacio. Este es un momento de reflexión. Así como te sientes en el vaso este en el que te encuentras, así es igual como tienes a cada uno de los hermanos de los que tienes pensamientos equivocados, aquellos que rechazas, así están dentro de un vaso de cristal sin poderse mover. Y lo peor es que tú tienes que cuidar esos vasos. O sea que también te mantienes aprisionada. Pero esto no tiene por qué ser así, te dices. Y en eso escuchas una voz que dice, así es. Esto no tiene por qué ser así. Está en tus manos quitar esta prisión en la que te encuentras, simplemente con tu intención de liberar a todos los que puedan venir a tu memoria, que tengas aprisionados porque tienes pensamientos equivocados acerca de ellos, o que decidas también no estar juzgando a nadie más. Tan solo con que así lo decidas, si así es tu decisión, el traje te va a proporcionar un medio para que tú te quites de esa prisión. Y por supuesto que declaras que te quieres liberar
y que quiere liberar a todo el mundo. Y lo dices desde el fondo de tu corazón con mucha fuerza. Y en ese momento aparece en tus manos una especie de pistola. Esta es una pistola que emite una luz tipo láser. Y en la medida que vas apuntando desde arriba hacia abajo, haciendo el círculo de este vaso, recorriéndolo, vas decretando, me libero y te libero, pensando en cualquier hermano. Y mejor di, me libero y te libero, hermano. Y en la medida que sale con fuerza y con sinceridad ese decreto, sale el rayo láser. Si no lo haces, no se enciende esa pistola. Libérate, libérate, libérate. Entonces sigue apuntando y sigue decretando. Me libero y te libero, hermano. Me libero y te libero, hermano. Me libero y te libero, hermano. Y vas viendo como si se fuera desapareciendo literalmente ese vaso. Y ya casi estás llegando a la altura de tu estatura. Sigue de todas maneras haciendo este ejercicio, haciendo este decreto. Me libero y te libero, hermano. Me libero y te libero, hermano. Me libero y te libero, hermano. Y aunque ya puedes salir, porque ya nada más queda el piso del vaso, disuélvelo todo, no te quedes con nada. Me libero y te libero, hermano. Me libero y te libero, hermano. Me libero y te libero, hermano. Y se ha desaparecido la pistola. El traje tiene inteligencia superior y sabe en qué momento ya no lo requieres y vuelve a los recursos infinitos que tiene. Ahí deposita esa pistola y tú experimentas una sensación de paz que la proporciona esa liberación. Llévate este decreto, llévate este recuerdo y esta sensación también de liberación y de paz a tu día a día. Haz una inhalación muy profunda y de manera muy suave y muy lenta, ve regresando al aquí y a la ahora. Toma tu tiempo para hacerlo. Hazlo suavemente, lentamente. Estuvo rara la meditación, ¿verdad? No nos había salido nunca algo así. No, se me hizo un poquito fuerte, así como pesada un poquito. ¿Sí? Y Sí, estuvo rápida, según yo. sí, Fíjate. Pues sí, quién sabe cuánto será lo que hay detrás de todo eso. Bueno, sí. vamos a revisar tarea. Doris, ¿cómo te fue? Pues bien, salí al puente, entonces tuve tiempo de experimentar la sensación en las personas, teniendo en mente pues lo que vi, lo que dejaste de tarea,
que era pues darle la mano a todas las personas y sobre todo cuando vemos una situación equivocada. Entonces, y aún no viéndola, yo siento como que pues igual la tiene uno que dar, estar consciente de que pues la fortaleza viene de Dios, tomarla de Él, uno la trae, ya como yo lo veo como en automático, porque somos la misma esencia de Dios. Y como punto de apoyo, cuando yo veía a las personas a mi alrededor, en mi paseo, en mi viaje, pues como a punto de apoyo, pues yo trataba pues de pensar, de ver su esencia, de que todo estaba en perfección, todo era bello, todo, como mencionaste o mencionamos en la clase pasada, ver la belleza, ver lo ordenado, ver la felicidad y ver la paz en todos lados y en todas las personas. Entonces fue una manera como para yo poder apoyarme para poder darle la mano a las personas, pensar en transmitirles el bien a través de esta forma, ¿verdad? Ay, qué padre. Qué Ujú. bien. Gracias, Doris. Mm. Miriam, Pues yo creo que me fue bien esta semana, he estado tranquila, no me encontré con muchas situaciones difíciles. Creo que realmente pude aplicar lo que hemos visto durante el curso con mi papá que sigue con sus problemitas de salud, pero bueno, mandándole luz y dándole la mano, haciéndole llegar ese amor y pues poniéndolo en manos del Espíritu Santo. mm, Y ahí va avanzando. Y con otra personita que tenía como mucha inseguridad, como que siente que no la quieren, como que no la aprecian, como ella quisiera, pues también ahí yo sentí que podía darle la mano y hacerle llegar ese amor, transmitirle que busque precisamente esa felicidad, pero en el amor de Dios, para poder seguir adelante. Sí. Fue bonito, fue agradable esta semana, les digo, me he sentido bien, me he sentido tranquila a pesar de esas dos situaciones que se me presentaron, pero en general me he sentido bien transmitiendo precisamente el quererles dar la mano en ese amor hacia Dios y que puedan sentir pues esa mano de Dios en ellos. ay, qué padre, Miriam. Muy bien. Noemí, Pues yo no la apliqué, porque pues creo que todavía tenía un poquito de enojo de la semana antepasada de que querían que... oye, Noemí, te hubieras dado la mano. Chaca, chaca. Y bueno, al final de cuentas sí, algunas cosas que ya nos he sugerido, y yo quería hablar con el presidente, que por qué no me iban a dar mi constancia, etcétera, pero ya el viernes, sin necesidad de hablar con él, me la dieron sin ningún trámite, ya fue lo que me puso contenta, pero sí, no la apliqué porque hasta hoy me doy cuenta que no la apliqué porque como tengo que revisar mis proyectos, en uno de los proyectos que me pasaron a revisar, pues pusieron así algo como incoherente y es la primera vez que le pongo que por qué habían puesto esa tontería, ¿no? Entonces, hoy la persona que hizo el proyecto me fue a ver y me dijo, iba un poco así como que enojada, y me dijo, Lee, yo le estimo mucho, yo la quiero mucho, y para mí no solamente es mi jefa, es usted, forma parte de mi familia, pero ¿por qué me puso mi proyecto? Yo sentí que me estaba diciendo a mí que yo era una tonta, ¿no? Y entonces ahí rectifiqué de que pues las palabras de uno pues tienen un poder y ese poder, aunque sea una palabra escrita, pues significa mucho, ¿no? Entonces ya tuve que platicar con ella y le dije, mira, discúlpame si puse eso, yo no debería haberlo puesto, te diré que tuve una semana pesada, me sentí intolerante conmigo misma y al ser intolerante conmigo misma fui con las demás personas y pues realmente creo que no debía haberte puesto que era una tontería ese proyecto, ¿no? Y ya le expliqué cómo era que debería hacerlo y le ofrecí disculpas por lo que yo había puesto, porque pues ella sintió que en vez de ponerle
que era una tontería, ella estaba pensando que le había yo dicho tonta, ¿no? Entonces ya aclaramos esa situación y pues ya después me di cuenta que no vi en su esencia, que creo que ahora necesito llamarlas a todas y empezar a explicarles, porque yo reviso los proyectos, por qué no les estoy, por qué no los firmo luego esos proyectos y los tengo que estar revisando, que a lo mejor ellas se molestan que yo sea muy escrupulosa en algunos detalles, pero eso implica pues que pues son acuerdos que trascienden más allá de donde estoy yo y que implica muchas cosas y que podemos evitar también trabajo de más. Si es que la gente se inconforma, pues se van al amparo, etcétera. Pero sí, hoy me di cuenta que tengo que aterrizar y que tengo que hablar con ellas y creo que tengo que estar comentándole punto por punto para como que volver a enseñarles, ¿no? Como ser una maestra para ellos, pero sí me doy cuenta de que no le di la mano al hermano, le di una bofetada y cuando le doy una bofetada a él, al hermano me la doy a mí también, ¿no? Claro. Porque no reconozco la esencia de Dios y no me reconozco a mí misma. Entonces es parte de ese aprendizaje que hoy tuve. Pero fíjate qué padre, Noemí. Ya no nos quedamos con eso. O sea, normalmente hasta tendremos a hacerlo todavía más grande y el sentimiento lo hacemos más grande y la animadversión más grande. Y ahorita pues ya reconoces que no lo hiciste y reconoces el efecto de no haberlo hecho, ¿no? O sea, de haber actuado al contrario. Y pues eso es lo valioso. De todas maneras, la forma como uno más aprende siempre es equivocándose. Bueno, no tanto como siempre, pero las equivocaciones nos ayudan a aprender a más rápido. Siempre son para aprender. Y y bueno, hacer la reflexión y corregir, y eso es de lo que tenemos que hacer. Me equivoco, corrijo, me levanto y me perdono, o sea, me vuelvo a ver mi esencia y vuelvo a comenzar, ¿no? O sea, ya, está bien, Noemí. Perfecto, Gracias. muy bien. Le toca a Sandy, pero la tengo desaparecida. Sandy, hola. Bueno, en lo que se aparece Sandy, Chiquis, ¿cómo te fue? Hola, buenas noches. ¿Sabes qué? Que me he estado dando cuenta que muchas de las cosas que hacía antes en, en, en criticar o en ver a las personas, me he dado cuenta que ahora lo veo de otra manera totalmente distinta, ¿no? O sea, siempre pienso en qué hay detrás de, qué es lo que, por qué situación está comportando así. Y siempre me he dado cuenta que hay una disculpa de mi parte, ¿no? O en una plática con quien que esté diciendo de fulanito, de tal o de sutanita, al final de cuentas, pues siempre yo me digo, pues es que no se sabe qué hay, ¿no? Todos somos una historia. Y traigo mucho ese, que todos somos una historia. Cada quien tiene sus propias batallas o sus propias victorias y como que ya no, ¿cómo les ¿Ya explico? no te enganchas? Ajá, ya no me engancho, pero ya no me engancho para buscarle hasta la muela picada, ¿no? ¿Sí? O sea, ya no, o sea, siento que al final de cuentas la conducta de cada quien es, sí, porque no han podido ellos ayudarse de alguna manera para estar en otro nivel de conciencia y que será en su tiempo, pero ya no me engancho a tal grado de que te digo que le trate de llegar hasta el final. Y eso para mí me ha gustado mucho porque ya no me gusta ya ni decir ni nada de las demás personas. Entonces, de alguna manera, y luego pues estoy Espíritu Santo, hazte cargo de esto y Espíritu, y ahora sí molesté mucho, lo traía siempre en mente y le pedía, ¿no? Sí, tengo preocupaciones, he estado preocupada, pero a pesar de esto, inmediatamente cambiaba mi pensamiento y decía, Señor, en tus manos lo pongo, oh Espíritu Santo, hazte cargo, y así es como pasé la semana.
¿A ustedes no les he mandado el librito de poner al cielo a trabajar? No. No, Se lo voy a mandar de una vez ahorita. Lo voy a platicar así en lo que lo encuentro, porque si no se me va. Luego les digo, luego les mando y luego no mando nada. ¿A quién se lo mandé? A ver si fue aquí. Sí lo mandaste. ¿Sí lo mandé? A ustedes, ¿verdad? Déjame checar. Yo no lo tengo. No, sí quedó la semana pasada, pero no, yo no lo vi, la verdad. No, sí, creo que sí lo mandé, tampoco. lo vi. Tú sí lo viste, yo no. Sí, está aquí, No, pónganse a trabajar. Es más, mire, se los reenvío ahorita para que quede ahí, para que les quede Creo más. que yo no Sí, lo tengo. está en el chat de WhatsApp del grupo. Sí, ya se los puse otra vez ahí para que les quede más fresquecito. Les platico que al final de cuentas es algo parecido a poner al Espíritu Santo a trabajar. Podemos hacerlo con el Espíritu Santo como lo estamos haciendo. Esta autora de este libro, por supuesto que no sabía lo que nosotros sabemos del Espíritu Santo y fue desde el año pasado, del siglo pasado. Pero este librito, aunque parece muy sencilla la lectura y parece así como en ocasiones puede considerarse como simple, la verdad es que si uno le da el beneficio de la duda y hace el ejercicio que dice ahí y lo prueba, lo puede uno probar con cosas sencillas y ya después irlo haciendo con más grande. Y después ya te vas dando cuenta de que sí es muy eficaz. Y hace mucho, mucho tiempo, yo vi en alguna parte que, cuando le pedimos, eso era cuando le pedíamos directamente a Dios, que como Dios no decía ahí que Dios no tiene capacidad o posibilidades de ver lo equivocado, sino que más bien decía que era como tiene organizado el universo, como es arriba es abajo, así como que pensemos aquí en una corporación, vamos a suponer la Coca-Cola que es internacional, que entonces el barrendero de una de las o uno de los mozos, pensando como que en el más bajo del nivel de escalafón que puedan tener a lo mejor en la nómina, en la organización, quiere hacerle una petición para que le cambien de horario, para que le asciendan o para lo que sea, o para que le den un incremento de sueldo, para lo que sea, que traiga alguna situación y que entonces le mande una carta solicitándole ese apoyo al presidente de la corporación a nivel internacional. ¿Saben cuándo les va a llegar esa carta a ese señor y cuándo él va a contestar? Entonces, pues para eso hay que dirigirse ahí en su organización, el que tiene directamente encargado de eso ahí en el nivel en donde se encuentra. Entonces dice así más o menos Dios. Y ahora esto lo entiendo más o menos así de pone el cielo a trabajar. De que así como, y eso lo he sabido de en muchas partes lo han dicho, así que por eso me hizo clic, de que, de que está organizado independientemente de cómo esté organizado el universo, finalmente tenemos a las huestes celestiales apoyándonos. Hay comandos y comandos de seres celestiales apoyándonos, listos para ayudarnos y todo. Entonces, si se lo pedimos con esa exactitud, como dice ahí, pues es más fácil que la respuesta llegue. Entonces, les recomiendo que le hagan una lectura y traten de poner el ejercicio, ¿va? Bueno, quedamos, gracias chiquis, gracias. ¿Y por qué salió esto? Por lo del Espíritu Santo que ese chiquis ya sé, que lo traigo ahí. Pues está bien, pero ya más. El Espíritu Santo de todas maneras
ya sea que él lo arregle directamente o si requiere de los especialistas, pues se lo manda a los especialistas, ¿no? Entonces, aquí es como de alguna forma, sin que así sea, nos estuviéramos saltando al Espíritu Santo, pero no. De todas maneras, el Espíritu Santo está formando parte es nuestro asesor personal y está al pendiente a nivel celestial de que el grupo de especialistas que se conforme para atender el asunto que pongamos en manos de ellos sea el adecuado. O sea que todavía más reforzado que como lo tiene ahí esa señora. Bueno, entonces vamos a ver, Sandy, ¿a ti cómo te fue con la tarea? Pues no pude revisar la clase, no pude hacer la tarea nueva de esta semana, pero pues seguí haciendo la tarea de la semana pasada. Ujú. Y sobre todo me costó o me tocó aplicarlo en mi trabajo con mis alumnos, porque me tocó hacerles examen y les fue muy mal. Entonces, pues sí, me tocó entender muchas cosas, tipo, por ejemplo, que em, no van a ser estudiantes como yo quiero que sean, o sea, que ellos también están en un proceso de maduración, de concientización de su profesión. Hay muchas cosas obviamente que no saben porque apenas son de tercer semestre. Este, y me creaba mucha controversia porque yo decía, pues es que yo lo estoy haciendo mal. Si a ellos les fue tan mal es porque yo lo estoy haciendo mal, ¿no? Evidentemente. Pero después me di cuenta que no, o sea, no todo es mi responsabilidad. Y al final, la verdad es que sí pude aplicar con ellos como el principio de la última tarea, que era lo de ver como lo de ver la gloria o la maravilla de Dios en todos y en todas las situaciones. Y al final lo pude ver, o sea, me di cuenta que ellos son mucho más que una calificación. Digo, hay estudiantes de todo, ¿no? O sea, hay estudiantes súper lindos, súper agradables que ponen atención, estudian, no se están durmiendo y le echan ganas. Y aún así, pues, con todo eso hay alumnos que aún así les va bien y hay otros a los que nomás no pueden. Y aparte también hay otros que no son todo un caso, ¿no? O sea, no ponen atención, hablan, bueno, son lo peor del caso, me desquician y les va mal, evidentemente. Pero con todos, incluyendo a este tipo de alumnos como los últimos, todos son igual. O sea, yo me di cuenta de eso. En realidad la esencia de todos es igual. En realidad todos en el fondo son iguales. ¿Por qué se expresan así? ¿Por qué están pasando por este proceso o algo así? Pues no lo sé, no me corresponde a mí juzgarlo, ni modificarlo, ni nada. O sea, ya entiendo que esto es un proceso. Y me gustó mucho que al final, con todos los malos resultados que tuvimos, dentro de mí, o sea, no directamente con ellos, ¿no? Porque obviamente yo tengo que seguir manteniendo una postura, pues como de formalidad y todo con ellos, pero dentro de mí me siento como más tranquila y me siento como muy, no sé cómo decirlo. Pude sentirme como con todo ese amor y verdaderamente con todo ese amor hacia ellos, con todo y todo, o sea, con todo y malas, con todo y que reprobaron, con todo y que me ignoran, con todo y que no estudian, con todo y todo, pude sentir yo podría llamarlo como un auténtico amor hacia ellos, porque me di cuenta que son mucho más que una calificación, son mucho más que damos un examen, son mucho más que nada más una materia. Y bueno, sus proyectos de vida y sus cuestiones personales y lo que les depara el destino, pues ya eso es cosa que no tiene, no tienen todo que ver conmigo. Y en el momento en el que estamos ahorita coincidiendo, que es que yo les estoy dando esta clase, a mí después de eso me hace sentir bien. Dentro de mí yo me siento bien, me siento satisfecha, me siento tranquila, aunque los resultados sean diferentes. No me siento satisfecha del resultado académico, pero sí me siento del resultado, sí me siento satisfecha del resultado de esta tarea, de poder sentirme en paz con ellos. Ahora, nada más eso lo he podido aplicar con un grupo. Tengo 3. Entonces tengo todavía como el pendiente con otros 2.
Con otro grupo estoy en eso y los otros los tengo que esperar porque ahorita se fueron a sus prácticas al hospital, entonces no los estoy viendo hasta que regrese. Y ya. Bueno, lo que estaba pensando mientras estabas haciendo tu exposición, Sandy, es que no la tienes fácil porque hasta donde yo sé, desde que eras muy chiquitita, eras muy formal, eras muy cumplida, entonces, no, pues no está fácil para que encuentres que la gente sea como tú, ¿no? Sí, Entonces, no. pues sí, yo sé que deseas que tengan los resultados y que les vaya bien porque por ellos, ¿no? Más que nada y demás, y que sabes la otra forma de actuar, el resultado que da y que estaría bien ¿no? que se fueran por ahí, pero pues no, desafortunadamente, y si es desafortunadamente, no es, no es la forma de ser así formal y todo como lo fuiste tú y como lo eres, pero sobre todo ya siendo más pequeños, no es algo generalizado y cada vez las generaciones son todavía, entre comillas, más, ¿qué podríamos decir para no calificarlos de manera equivocada? Se interesan más por otras cosas. Es que no sé cómo decirlo. ¿No? Porque o sea, traen otros objetivos de vida sin que se den cuenta, porque todavía ya no tienen establecidos sus objetivos de vida, pero lo que traen ellos como plan de vida, que aunque no lo sepan todavía, es ya muy diferente, ¿no? Entonces, pues está bien, más bien también pensé eso, que están coincidiendo tú con ellos y ellos contigo, para que tú les siembres estas semillas que como lo que hiciste ahorita con porque ya se queda en ellos ese pensamiento que les estás mandando y tiene que germinar y florecer en cualquier momento. Y eso es para lo cual están coincidiendo principalmente. Y el pretexto es la parte académica. O sea que tienes ahí doble función y una es que es inclusive más importante que la otra, sin que deje de ser importante la que estás desarrollando a nivel profesional, ¿no? Pero bueno, pues sí, a lo mejor relajándote un poquito más, como ya lo estás haciendo, los resultados van a ser mejores. Pero no te relajes en el enfoque de estar viendo su perfección y estando demandando los pensamientos que correspondan, ¿no? Ajá. Sí, está padre. Y te habíamos extrañado, ¿eh? Sí, la semana pasada no me sentía así como muy, al principio de la semana no me sentía como muy de ánimos. De hecho, hoy tampoco me sentía como muy de ánimos, pero me di cuenta, eh, como rememorizando, me he dado cuenta que cada vez que falto a una clase, como que esa semana emocionalmente me voy en picada, así, pum, en picada. Y obviamente yo sí le encuentro mucha relación, ¿no? Entonces, esta vez, hoy dije, aunque no me siento así como la mayor emoción, así de, sí, no me siento así, pero dije, no debo faltar, porque ya sé que me afecta más, lo necesito, ¿no? Y así que no voy a faltar. Por eso Pues es entré. que la palabra del maestro Jesús, que te imaginas la de vibraciones que tiene, la de cargas energéticas que nos llegan con eso, ¿no? Está padrísimo. Y luego la energía del grupo como tal, no es un alimento fabuloso. Así es que, y tu energía nos hacía falta. Así que no nos prives de ella, Sandy. Ok. Y ya no me privaré yo de la de ustedes. Bueno, entonces estamos en el subcapítulo 6, el tesoro de Dios. Le vamos a empezar. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que falta, cualquiera que falta, se le extraña mucho. Y la semana pasada fuiste la única que faltó. Yo estaba segurísima de que íbamos a tener este cupo completo como la semana antepasada. Dije, no, bueno, ni modo. Todo sucede en perfección. Bueno, entonces, ya están todos ahí en el tesoro de Dios. Ok. Mm, pero fíjense que ya están regresando a ser el grupo que eran
Nunca han dejado de serlo, pero estuvieron unas semanas que se medio desbalagaron y que no la hice, o que la hice de forma diferente, o que no sé, y así. Y ahora, hasta quien dijo, no lo apliqué, lo dijo muy bonito porque hizo la reflexión, ¿no? Estuvo padre. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ponerle. Dice, somos la voluntad unida de la filiación, cuya plenitud es para todos. El tesoro de Dios. Ok, o sea, la voluntad. Estamos empezando con la voluntad y estamos hablando de la voluntad de Dios al final de cuentas. Y la voluntad unida de la afiliación de la voluntad de Dios finalmente. Y la plenitud de la voluntad, de la voluntad de la afiliación es igual para todos. Ok, entonces lo importante es estar en la afiliación. Comenzamos nuestra jornada de regreso juntos, o sea, porque nos salimos de casa un día y estamos regresando a nuestro origen, ¿no? Aquí es cuando está no sé si se dice paradoja, ustedes ¿cómo se llama? Me corregirán que estamos avanzando hacia el pasado. ¿Sí se dan cuenta? O sea, en lugar de estar caminando hacia el futuro, estamos caminando hacia el pasado, lo cual está chistoso en nuestro mundo, ¿no? Chistoso por decirlo, porque no vamos hacia el futuro, estamos a regresar. Un maestro que tuve hace como 2 años, estábamos en la pandemia, fue todo un año de curso y a todos los días era la sesión, todos los días. Alguna vez dijo, que salimos y nos fuimos hasta el final. Y entonces, ahora estamos de regreso. El camino ya lo conocemos. Lo único que estamos haciendo es como ahora, con lo que ya aprendimos, con lo que ya recabamos en el camino de ida, ahora ya venimos simplemente a estar aplicando lo que sabemos que tenemos que aplicar a ese camino ya recorrido para estar regresando. Estamos ya reconociendo, al final de cuentas, el camino que ya recorrimos. En ese momento, la forma como lo explicó él me pareció muy claro. Y en los libros del Ser Uno, que ya se los he comentado en algunas ocasiones, hay un libro en especial, no me acuerdo si es no sé si es el libro 5 o el libro 6, pero se llama El Camino de Regreso, como tal. Ellos así lo mencionan. Y empieza con el Big Bang. O sea, desde ahí empieza como que, de acuerdo con lo que ellos mencionan, al final de cuentas, no lo dicen como tal, pero podría considerarse como que el Big Bang fue el inicio del mundo dual, ¿no? Fue donde salimos de casa y estamos en el proceso de regreso. Pero ya es meternos en muchas complicaciones. Dice, cada aumento de nuestra fuerza, o sea, comenzamos nuestra jornada de regreso juntos y juntos avanzamos y según avanzamos juntos, congregamos a nuestros hermanos. Ay, por eso yo creo que fue lo de la meditación de hoy, ¿verdad? Cada aumento de fuerza, de nuestra fuerza, se lo ofrecemos a todo para que ellos puedan también superar su debilidad y añadir su fuerza a la nuestra. Por eso fue por lo que también salió que les dijera que la energía de cada uno de ustedes es importante. Por eso se les extraña todavía más, porque esa energía nos nutre a todos. Dios nos espera a todos con los brazos abiertos y nos dará la bienvenida tal como yo te la estoy dando a ti. No dejes que nada en el mundo haga que te olvides del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Al final de cuentas, pues la realidad, ¿no? La realidad, y la realidad es en donde estamos todos siendo uno. Siendo uno primero nosotros conformando la filiación y luego la filiación unida a Dios es la unicidad. Entonces, y eso es el reino de Dios. Dice, el mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios. Recordemos que el mundo es esta irrealidad en la que nos encontramos.
No es tanto la parte física, no es que sea la tierra como tal, sino el mundo es en esta ilusión en la que nos encontramos, en el sueño. Podemos decir que el sueño es el mundo como tal, ¿no? No es el espacio físico, no es la tierra. Entonces, dice, el mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios y de sus santos hijos. Pero si sus hijos ponen su atención ahí, el mundo puede cegarlos e impedir que vean al Padre. ¿Qué es lo que ha estado pasando al final de cuentas? No estamos de regreso en el reino porque el mundo, o sea, la dualidad nos ha jalado. El mundo de las apariencias nos ha jalado y nos jala. A ver, el ejemplo simple que menciono, simple entre comillas, perdón por decir un calificativo, pero que nos comentó Chiquis, de que ya no juzga y que entonces está trabajando así para así. Ese ejercicio, ¿cuánto cuesta y cuánto ha costado para poder llegar ahí? Y sin embargo, ese ejercicio de estar juzgando a los demás, y más cuando lo hacemos en tono de, sí, como de crítica o de hasta, perdón por la expresión, cuando le metemos chisme, es súper sabroso, ¿no? Entonces, las reuniones es, y sobre todo entre amigas, así, ¿no? Sobre todo entre amigas, y es para que fíjate que fulanito, que sutanita, que me encanta, que... Y entre más le encontramos detalles a las situaciones de menganita perenganita, más rica se hace la reunión, ¿no? ¿A poco no? No estoy hablando de manera generalizada. Y a nosotros ya no nos llena eso. Ya lo rechazamos. Pero jala el mundo, por supuesto que jala, la apariencia jala. Y no jala nada más, como dice aquí, que tiene, puede cegarlos e impedir que vean al Padre. El mundo nos ciega, ahora no puedo hablar, de muchas maneras. Por ejemplo, cuando Miriam ha estado metida en la situación de la enfermedad de su papá, ha tenido así como que toda la claridad y toda la fuerza para estar viendo la realidad y con todo el aplomo estarle mandando el pensamiento del bien y estar súper ecuánime y en paz. No. Pues no. O sea, cuando estamos pasando por ese tipo de situaciones, caemos en la provocación de la irrealidad, de la apariencia. Y tenemos que estarle trabajando mucho, 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 mucho más para no quedarnos ahí, para poder ser útiles a las situaciones y a las personas involucradas. Lo que le pasó a Noemí en esa semana, ¿no? Y que ya son 2 semanas, ¿no, Noemí? Las que traías con eso, o más. O sea, esa situación de no poder resolver algo tan fácil nada más porque a una sola persona se le ocurrió que no, y provoca tal disturbio en los proyectos de Noemí, le retrasa, le complica y todo, y nada más porque se le pegó la gana a alguien. Entonces, eso es apariencia y eso jala, te molesta. Por supuesto que sí. Entonces, trabajar estando dentro de la situación, metido en la situación, es mucho más complejo, pero ya lo podemos hacer. Y ya metemos la reflexión en el momento que tenga que ser, pero le metemos la reflexión. Sin embargo, la mayoría de la gente no lo hace. Y es urgente que lo hagan porque tenemos que llegar juntos, dice aquí, dice, comenzamos nuestra jornada de regreso juntos y juntos vamos a llegar. Entonces no podemos detener a nadie. Por eso, entiendo ahora, por eso la meditación de hoy como se dio. Es que el Maestro Jesús, esa es una cosa tan evidente de cómo nos tiene, nos guía, cómo está aquí con nosotros, la verdad que está, pero de maravilla. Bueno, entonces, el mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios y de sus santos hijos,
Pero si sus hijos ponen su atención ahí, el mundo puede cegarlos e impedir que vean al Padre. Tú no puedes ver el mundo y conocer a Dios. Solo uno de ellos es verdad. Solo uno de ellos es verdad. O sea que si nos subyugamos por las cosas equivocadas, de la forma que sea, pueden ser hasta esas que en apariencia nos dan gloria, la gloria como la tenemos considerada en la tierra, ¿no? Gloria y poder, por ejemplo, de acuerdo como la proporción en la tierra y junto con ello riqueza y fama y todo eso, hasta las situaciones más, más fuertes en ese sentido, no son reales, pero ¿cómo pueden jalar inclusive? ¿Cómo puede meterse una persona ahí y ser absorbida? Por supuesto que sí. Dice, pero entonces tú no puedes ver el mundo y conocer a Dios. O nos sentamos en la realidad, nos paramos en la realidad y todo lo que veamos que no cumple con los requisitos de la realidad o de la verdad, que es lo mismo, pues entonces lo declaramos así como tal, no es real. Todo lo que no sea el bien, que no sea la perfección, que no sea la inmutabilidad, que no sea inmutabilidad, que no sea la eternidad, ¿no? Entonces, no es real. He venido a decirte que no es a ti a quien corresponde decidir cuál de ellos lo es. Ah, yo les estoy diciendo todo esto de que no es real. Y dice, el Maestro Jesús dice que Él me ha venido a decirnos que no nos corresponde a nosotros decir cuál es el mundo de Dios y cuál es el mundo el mundo. ¿Cuál es el reino de Dios y cuál es el mundo al final de cuentas? Dice, si lo fuese, ya te habrías destruido a ti mismo. O sea, eso que estamos viendo de cuál distinguir cuál es la verdad y cuáles no, al final de cuentas, todavía va con más fuerza y no sabemos qué es. Y mejor que no sepamos de acuerdo con lo que está diciendo el maestro. Que no sepamos más allá de lo que ya sabemos de lo que es la irrealidad. Hasta ahí lo dejamos mejor. Dice, mas Dios no dispuso la destrucción de sus creaciones, pues las creó para toda la eternidad. Su voluntad te ha salvado a ti, no de ti mismo, sino de la ilusión de ti mismo. Dios te ha salvado para ti mismo. O sea, al habernos hecho eternos Dios, al haber decretado que al hacer de esa su naturaleza, de que lo que Él crea es eterno e inmutable, y habernos creado Él, simplemente ya nos puso a salvo. Pero en el mundo de las ilusiones, ¿nos consideramos a salvo? No, yo no. Bueno, qué bueno que lo identificamos, pero aunque no nos creamos a salvo, estamos a salvo, Miriam. A fuerza de estar reconociendo todo lo que nos dice el Maestro Jesús y hacerlo nuestro, tenemos que terminar en algún momento, dejar súper implantado que estamos a salvo. ¿Qué es lo que no está a salvo? ¿Qué es lo que puede salir afectado? La apariencia. ¿Pero qué es la apariencia, Noemi? Pero eso no es real. Ajá, pero Entonces, ¿qué es la nada. apariencia? O sea, hablando de manera más práctica, lo que pensamos que no está a salvo es esto que consideramos que somos nosotros, que es el cuerpo, ¿no? Ah, sí, nuestra integridad. Ajá, Exacto. ajá, Sí, porque mira, yo dije que no me siento a salvo porque el ego me sigue distrayendo, ¿no? De lo que debemos seguir. así es. Entonces yo por eso decía en ese contexto que no me siento a salvo porque todavía dejo que me jale, ¿no? Ok, ajá, sí, sí, sí. O sea, si estuviéramos a salvo desde el punto de vista que lo está mencionando Miriam, no estaríamos aquí, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Pero dice el Maestro Jesús en otros momentos que esto que estamos viviendo ya pasó, pero pues eso ya también está más complicado de entenderlo, ¿no? Ahorita mientras nosotros lo estemos todavía soñando, está pasando para nosotros, ¿no? Y sí, por supuesto,
El ego, no estamos a salvo del ego. Tienes razón. Pero finalmente sí lo vamos a estar, es lo que nos debe de consolar. El ego no es más poderoso que ni que Dios, ni que el Espíritu Santo, ni que nuestra propia esencia. El Espíritu que ya se encuentra en nosotros. La chispa divina que ya tenemos en nosotros, lo que somos en esencia, eso es igual de poderoso que Dios mismo. Entonces, el ego no tiene ningún poder, solamente que no accedemos a ese poder porque todavía no nos hemos desligado del ego y todavía estamos en el mundo dual. Pero que nos dé esa certeza, esa paz de que Dios nos ha salvado para nosotros mismos, de que nada ni nadie nos va a afectar. Estamos en un proceso de aprendizaje, que estamos despertando, y el estar despertando significa estar haciendo a un lado al ego, pero estamos despertando. Estamos en el sueño. En la realidad no nos está pasando nada. Estamos dormidos nada más. Literal, como cuando estamos dormidos y que estamos teniendo un sueño, lo que está pasando en el sueño es verdadero. Les pregunto, cuando estamos dormidos, pues no, despertamos y se desaparece el sueño y luego ni nos acordamos. Bueno, yo casi nunca me acuerdo de lo que sueño, ¿no? Ni siquiera cuando estoy soñando con aquel, cuando estaba chica, muy chica, mucho más chica que ahora, el galán que me gustaba era Robert Redford. Ay, no sabe cómo me gustaba ese señor, ¿no? Ni siquiera cuando soñaba con Robert Redford me lograba acordar después, porque no me acuerdo yo de los sueños. Son muy raros. Pero sí queda claro, es un sueño. Y Dios nos tiene salvados ya. Nada más que le urge que despertemos. Dice entonces, glorifiquemos a aquel que el mundo niega, pues el mundo no tiene ningún poder sobre su reino. Ok. Glorifiquemos, es que me llamó la atención que dijera, glorifiquemos a aquel que el mundo niega, sí. ¿A quién niega el mundo? A Dios. A Dios, sí. ¿No? Porque el mundo es la dualidad, y entonces el estar en las ilusiones, estamos negando a Dios. ¿Cuántas veces negamos a Dios en el día? ¿De qué forma lo hacemos? No nos damos cuenta porque no decimos racionalmente y ¿cómo se llama? Conscientemente, no, yo con Dios nada, no lo decimos. De hecho, si nos toca decirlo, decimos, yo estoy con Dios, ¿no? Pero a ver, ¿pero cuántas veces en el día negamos a Dios? Pues cuando dudamos, cuando tenemos miedo, cuando damos más importancia a las noticias, por ejemplo, que hablan de que ya está la Tercera Guerra Mundial, etcétera. Cuando nos enojamos. Es común. Te estoy dando lata, Noemí. ¿No? Pues sí, eso pasa. Entonces, glorifiquemos a aquel que el mundo niega, por eso estamos metidos en el mundo, ¿no? Pues el mundo no tiene poder alguno sobre su reino. No tiene ningún poder. La dualidad no tiene poder sobre el reino de Dios. Nadie que Dios haya creado puede encontrar dicha en nada excepto en lo eterno. Esto hay que super mega subrayarlo. Porque si consideramos que hemos tenido momentos dichosos en la vida, no son nada, casi nada comparado con lo que es la dicha verdadera, con la dicha de estar en la eternidad, en la realidad. Entonces, por eso es lo que dice, que nadie que Dios haya creado puede encontrar dicha en nada excepto en lo eterno. No porque se le prive de todo lo demás, sino porque nada más es digno de él. Lo que Dios y sus hijos crean es eterno, y en esto y solo en esto radica su dicha.
O sea, que la dicha verdadera es la que tenemos cuando estamos completamente en paz. Por eso ya nos ha dicho el maestro en otras ocasiones, que un estado continuado de paz da lugar a la dicha. La dicha, lo que es la dicha verdadera. Eso no tenemos todavía. Tenemos chispazos de lo que es dicha cuando logramos tener algún tiempecito en paz completamente. Pero resulta que aun cuando estemos en paz, algo nos distrae y nos saca de la paz. Sí. Hasta el sueño, hasta las películas, hasta las noticias, como dicen, ¿no? Ujú. Hasta el ruido externo. La apariencia está en todas partes y nos saca. Mantenernos, a pesar de la apariencia, en la paz, eso es lo que va a terminar provocándonos dicha. Y eso es lo que dice el maestro, que es lo único que es digno de nosotros. Escucha la palabra del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo y el tuyo. Escucha la parábola del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo. El hijo de un padre amoroso, nos está repitiendo la parábola. El hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de cosas sin valor, si bien no había entendido en su momento la falta de valor de las mismas. Le daba vergüenza volver a su padre porque pensaba que lo había herido. Mas cuando regresó a casa, su padre lo recibió jubilosamente toda vez que el hijo en sí era su tesoro. El padre no quería saber nada más. Qué hermosísimo es esto. Dios no quiere saber de nada de lo que estemos haciendo ni nada de nada. Dios solamente nos quiere a nosotros por nosotros mismos. Y así es como nos toca querer a todos los demás, a todos. Para empezar, a nosotros mismos, querernos simplemente porque somos nosotros, porque somos el Hijo de Dios. Y les pregunto, ¿cuánto es que realmente nos queremos así sin más? ¿Nunca en la vida nos ponemos tache? ¿Nunca en la vida nos juzgamos? ¿Nunca en la vida nos sentimos que nos equivocamos y nos sentimos chinche? O sea, Imposible. ajá. Pues nada más es que nos toca estar muy alertas para cada vez que sea menos que nos pase esto, ¿va? Lo único que Dios desea es su hijo, porque su hijo es su único tesoro. Tú deseas tus creaciones tal como Él desea las suyas. Tus creaciones son tu regalo a la Santísima Trinidad. ¿Se acuerdan cuáles son nuestras creaciones? Todo lo que se derive del pensamiento del bien. ¿Ok? Entonces, tus creaciones son tu regalo a la Santísima Trinidad. ¿Por qué nuestras creaciones son el regalo a la Santísima Trinidad? ¿Quién me quiere explicar esto? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, lo comento. Ya habíamos visto que somos parte de la Santísima Trinidad, Sí. ¿sí? El Padre, el Espíritu Santo, que es el canal de comunicación, y nosotros que somos el Hijo de Dios. ¿Ah? Bueno, entonces, si nosotros que somos los creadores, en el momento en el que estamos en el proceso de creación es cuando estamos ejecutando nuestra labor como hijos de Dios, porque el Hijo de Dios solamente tiene pensamientos de bien, ¿sí o no? Sí, debe. Entonces, como hijo de Dios, estamos creando. Cuando no estamos teniendo pensamientos de bien, ¿es el Hijo de Dios el que está teniendo pensamiento equivocado? Pues no. Es esa parte ilusoria que esa no somos nosotros, es el ego. Y sin embargo nos ponemos tache porque en la parte ilusoria de nosotros se equivoca.
¿quién nos pone tache al final de cuentas? Esa misma parte ilusoria de nosotros, ¿no? Sí. O sea, el ego mismo, pues de chiquis, yo, sí, yo, exactamente, yo, pero a nivel de ego. ¿Ustedes creen que nuestra esencia nos va a decir, ay, mira, te equivocaste, y entonces ¿cuándo te vas a incorporar conmigo? Nuestra esencia es igual que Dios, no tiene posibilidades de hacerse consciente de lo equivocado. En la perfección somos perfectos, y lo perfecto no tiene posibilidades de ver cosas equivocadas. Entonces, cuando estamos creando, estamos siendo el Hijo de Dios. Por lo tanto, nuestras creaciones son el regalo a la Santísima Trinidad porque formamos parte de la Santísima Trinidad. Somos después de Dios, somos la parte fundamental. Somos igual de importantes porque Dios nos creó a los tres, a los dos, pues más bien, ¿no? Bueno, entonces, creadas como muestra de agradecimiento por tu propia creación. Dice que tus creaciones son tu regalo a la Santísima Trinidad, creadas como muestra de agradecimiento por tu propia creación. O sea que cuando estamos con el pensamiento del bien, estamos también en momentos de agradecimiento. Bueno, entonces, tus creaciones no te han abandonado de la misma manera en que tú tampoco has abandonado a tu creador, sino que extienden tu creación de la misma forma en que Dios se extendió a sí mismo hasta ti. O sea, nuestras creaciones no nos han abandonado, siguen estando, formando parte de nosotros, así como nosotros seguimos formando parte de Dios. El hecho de que nos hayamos quedado dormidos no significa que la parte que es nuestra esencia, esa que está dormida, no siga siendo parte de Dios. Simplemente estamos dormidos. Entonces, nosotros no hemos abandonado a Dios, nada más que ahí, estando en casa, estamos dormidos. Necesitamos despertar para ver la casa, no el sueño, no el mundo en donde estamos. Y entonces dice que las creaciones se extienden de la misma forma en que Dios se extendió a nosotros mismos. Dios se extendió a nosotros mismos, está en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Dios al extenderse está en nosotros, está formando parte, no está formando parte de nosotros. Nosotros formamos parte de Él está en nosotros. Así nuestras creaciones somos nosotros, pero en ese otro nivel. ¿Ah? Dios nos creó para ser co-creadores con Él y entonces nosotros estamos siendo creadores de nuestras propias creaciones. Es como podríamos decir el tercer nivel, pero ya de ahí siguen adelante. Entonces, dice, ¿pueden acaso las creaciones de Dios derivar dicha de lo que no es real? O sea, cuando no estamos pensando el bien, ¿estamos siendo dichosos? No. Aunque ni nos demos cuenta de que, de que estamos teniendo pensamientos equivocados. Porque si son 60,000 pensamientos por día, creo que más o menos así son, nos damos cuenta de los 60,000 pensamientos que tenemos en un día. ¿Somos conscientes de esos pensamientos? No. No, por eso es que es el recurso de aprendizaje en nuestro cuerpo y la vida misma, que nos están enseñando, tanto la vida como nuestro cuerpo, cuáles son los pensamientos que han pasado y que no son buenos. Eso es para lo que lo tenemos, para que sepamos que vamos a corregir, porque no estamos tan atentos. Si aún poniéndonos muy atentos, se nos pasan miles y miles, bueno, entonces, pues las demás ahí están manifestándose de la forma que sea. Entonces dice, pero entonces dice, ¿pueden acaso las creaciones de Dios derivar dicha de lo que no es real? ¿Y qué es real? Sino las creaciones de Dios y aquellas que son creadas como las suyas. Es lo único que es real, nosotros y lo que nosotros tenemos como pensamiento del bien, el resultado. O sea, como lo que dijo Sandy, a ver, es un ejemplo bien claro. Pude verlos con amor
y eso me dio un nuevo nivel pues de un estado de ánimo diferente, ¿no? A pesar de todo lo que están manifestando en la apariencia, los vi a ellos por ellos mismos y los amé. Y eso me dio una sensación diferente, un estado de ánimo diferente. Es una pequeña muestra de lo que provoca el hecho de que estemos haciendo la creación. ¿Ah? Entonces, estamos... tus creaciones te aman tal, como tú sí amas estoy a tu ahí, ¿no? padre. Sí, Tus creaciones, ahí me perdí de mis creaciones. Tus creaciones te aman tal como tú amas a tu padre por el regalo de tu creación. O sea, amo a Dios porque me creó, por supuesto, ¿no? Entonces, es que eso es a lo que me refería. Todo aquello que creo que es lo que tengo como consecuencia. O sea, la creación es todo pensamiento de bien que tenga. Y queda como lugar todo el pensamiento, cualquier pensamiento de bien que yo tenga. Pues el bien también manifestado de otra manera, ¿no? ¿Cómo me hace experimentar, ver y sentir el bien? Pues solamente nos da paz, nos da dicha. Y dice entonces que es lo único que nos puede dar dicha. Entonces, cuando no estoy en paz y cuando no estoy experimentando la dicha que provoca la paz, ¿qué es lo que me toca que hacer? ¿Dejarme llevar por la dualidad o regresar al estado de paz? ¿Y cómo le hago para regresar al estado de paz? ¿Quién me puede decir, por favor? Pues una cosa serían los pensamientos del bien, Ajá. tener los pensamientos del bien, pensar, ujú, A ver, ajá, sí. pensar en, Bueno, pero entonces si dices tener los pensamientos del bien, tienes que entonces haber recapacitado que no tenías el pensamiento del bien, ¿no? Cuando reconocemos su voluntad, ¿Y cómo reconocemos su voluntad, Nami? pues cuando nos da paz, cuando su voluntad es perfecta, cuando no tenemos zozobra, cuando no tenemos miedo, cuando Ok, pero ¿qué tuvimos que hacer para no tener ni zozobra ni miedo? Yo digo que lo primero es, así, lo primero para poder llegar a todo eso, lo demás que están diciendo mis compañeras, es, a mí lo primero que se me ocurre es pedirle ayuda al Espíritu Santo, Ahí a está. que nos ayude a tenerlo, porque evidentemente no lo tenemos en ese momento. Y no resulta fácil, porque Ujú. está uno metido en la dualidad. ¿Y saben por qué no es fácil? Porque es inclusive hasta a nivel fisiológico. Con los pensamientos equivocados tenemos como consecuencia emociones equivocadas, ¿sí o no? Una deriva a la otra. Y las emociones equivocadas, desde el punto de vista fisiológico, provocan que se segreguen neurotransmisiones que son toxinas. La adrenalina es una de ellas. No me sé el nombre de las demás. Sandy sí se sabe de varias o de todas, porque esa es parte de su profesión, ¿no? Pero las células, nuestras células, son adictas a esos neurotransmisores, a esas toxinas, neurotoxinas. Entonces, si estoy metida en el enojo, si estoy metida en la preocupación, si estoy metida en la angustia, me cuesta trabajo salir de ahí porque mis células están pidiendo más, más, más y mi sistema nervioso le está obedeciendo a mis células, ¿o no? Entonces, no es fácil salir por nuestra propia cuenta de esos estados de ánimo, de esos tipos de... Entonces, decir, ¿puedo cambiar mi pensamiento? Y con eso, de esa manera ya elevarme, no resulta fácil. Ojalá que sí lo pudiéramos hacer ya sí. Algunas de esas cosas más sencillas las podemos hacer, pero aquellas que ya nos están provocando esos estados de ánimo nos resulta más complicado.
Y para eso es para lo que nos dice el Maestro Jesús. Pídele ayuda al Espíritu Santo. Déjalo todo en manos del Espíritu Santo. Así como dice Chiquis, le pedí ayuda al Espíritu Santo y traigo al Espíritu Santo para aquí, para acá, para acá, para acá, para acá. Y da resultado, ¿no, Chiquis? Te tranquiliza, te regresa, te da zapes, inclusive si se requiere. Hey, estás pensando mal, niña, corrige, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no nos dice de esa manera, por supuesto, pero coloquialmente hablando, ¿no? Yo digo palabras que no sé ni siquiera se aplican, no sé si hiciera paradoja, no sé si coloquialmente sea, pero más o menos creo. Y luego cuando estoy escuchando a uno de mis compañeros del baile, que habla también, dice cada palabra que no tiene nada que ver con lo que está diciendo, pero le sale bien bonita y sé que se siente muy contento porque está hablando con cosas que así también me siento yo de contenta. Pero bueno, cuando digan, oigan, sí puedes levantar, oye, no es coloquialmente, porque coloquialmente me pueden decir, por favor, para yo ir corrigiendo mi forma de hablar. Pero cuando estoy pensando, cuando estoy hablando aquí, ni siquiera pienso en todo eso. Pero bueno, aunque ahorita lo pensé, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, ningún otro regalo es eterno y por lo tanto ningún otro regalo es verdadero. O sea, vamos a regresar cuál. Dice, tus creaciones te aman tal como tú amas a tu padre por el regalo de tu creación. Ningún otro regalo es eterno y por lo tanto ningún otro regalo es verdadero. O sea, lo único que tenemos eterno, el único verdadero regalo que tenemos es que Dios nos haya creado. Dios nos dio la vida. Y no hay ningún otro, al final de cuentas. Si Dios nos dio la vida, ¿qué nos dio? Se dio Él mismo. ¿Necesitamos algo más? No. Tenemos todo ahí. Bueno, entonces, ningún otro regalo es eterno. Bueno, ¿cómo entonces ibas a poder aceptar cualquier otra cosa o dar cualquier otra cosa y esperar dicha cambio? Lo único que necesitamos dar es lo verdadero. Ahora ya me pregunto, cuando nos estamos preocupando, nos estamos entristeciendo, nos estamos enojando, etcétera, por lo que sea o por quien sea, a las personas que están involucradas, ¿le estamos dando algo verdadero? Por supuesto que no. Y si no estamos dando algo verdadero, todo lo que damos se nos regresa multiplicado. ¿Qué se nos está multiplicando a nosotros? ¿Qué se nos está regresando multiplicado? Es como la ley del boomerang, literal. Lo que yo envío al universo se me regresa multiplicado en el mismo sentido en que yo lo envía. Entonces, si envío tristeza, si envío preocupación, si envío enojo, se me regresa todo eso. ¿De qué forma? Como tenga que ser, de la forma que a mí me tenga que afectar más inclusive. Así es, porque regresa multiplicado. Dice entonces, ¿cómo entonces si vas a poder aceptar cualquier otra cosa o dar cualquier otra cosa y esperar dicha cambio? Entonces, ¿qué es lo que estamos dando cuando estamos haciendo los ejercicios? Estamos dando pensamiento del bien, Bien. estamos dando eternidad, estamos creando, ¿o no? Dice, ¿y qué otra cosa podrías desear sino la dicha? Tú ni te hiciste a ti, ni te hiciste a ti mismo, ni hiciste tu función. Esta vez Lo único que hiciste fue tomar la decisión de ser indigno de ambas cosas, chispas. Si el Maestro Jesús cuando se pone a darnos, nos da, pero sí bonito, ¿no? A ver, entonces dice, lo único que hiciste fue tomar la decisión de ser indigno de ambas cosas. O sea, tomé la decisión de no sentirme digna de haber sido hecha por Dios y de haber recibido mi función por parte de Dios también. No soy digna de la función que se me encomendó. Dice, pero no puedes hacerte indigno porque eres el tesoro de Dios. El hecho de que yo me sienta indigna no significa que yo sea indigna. ¿A poco no es esto altamente esperanzador? Pues sí. No porque yo la riegue, dejo de ser indigna, dejo de ser De digna, ser digna. ¿no?
No porque yo la riegue soy indigna. No tiene nada que ver, porque eso forma parte de la irrealidad y en la irrealidad no soy lo que Dios creó. Entonces, si me equivoco, quien se equivoca es la parte que no es digna. Pero yo no soy esa parte, así que yo no me equivoco. Y de verdad yo no me equivoco. En esencia, mi esencia no se equivoca. Porque la sabiduría es la misma sabiduría de Dios y esa sabiduría no se equivoca. Pero mientras accedo completamente o mientras accedo a la sabiduría de Dios, pues estaré equivocándome para ir reconociendo que eso no es la realidad y buscando la realidad y creando la realidad también, porque estoy siendo co-creadora. No, entonces, no se puede poner en duda su valor. Bueno, dice, no, pero no puedes hacerte indigno porque es el tesoro de Dios y lo que para él tiene valor es valioso. No se puede poner en duda su valor, pues este reside en el hecho de que Dios se compartió a sí mismo con él, estableciendo así su valor para siempre. Así que miren, por más que nos querramos hacer a un lado y no reconocerlo, no aceptarlo, Dios nos creó y al habernos creado está en nosotros. Y si Dios está en nosotros, ¿somos dignos o no somos dignos? Sí, 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 sí. Y todos los demás son dignos o no son dignos. Entonces, a esas personas que están tratando supuestamente de provocar la guerra nuclear y todo, ¿son dignos o no son dignos? Hay que enfocarnos nada más a su dignidad, lo demás no importa. Pero les quiero contar algo, que no va a ser posible que se haga una guerra mundial. No es posible. No, hay que tener la paz por la certeza de que es eso. Porque el, el poder que tiene el bien es mucho, mucho, pero de manera incalculable superior al poder que tiene la oscuridad, al poder que tiene lo equivocado. Y entonces hay muchos seres de luz que nos están cuidando y están dejando por el libre albedrío que nos equivoquemos y nos demos de frentazos y todo. Pero no van a permitir que suceda más allá de lo que se puede permitir. Y de hecho, a nosotros mismos tenemos tantos pensamientos equivocados y todos los pensamientos se manifestarían. Si todos nuestros pensamientos equivocados se manifestaran como tal, quién sabe qué sería de nosotros. Y los seres de luz que están a nuestro alrededor cuidándonos también, se encargan, o el Espíritu Santo, pongámosle así también, de que si eso que estamos pensando no va a ser para nuestro mayor bien, aún con todo y lo que te presente el aprendizaje, no permiten que suceda. O sea que todo lo que pasa, todo lo que nos manifestamos, todo lo que nos generamos, es porque ya lo podemos resolver, si no, no se nos manifestaría, no lo permitirían. Esa confianza debemos tener también cuando estamos atravesando por situaciones incongruentes, mal calificadas, etcétera. De que todo se resuelve en el bien y para el bien, porque tenemos todo para que así sea y que solamente nos toca aprender de ahí lo que tengamos que aprender. Pedimos ayuda al Espíritu Santo para que veamos pronto lo que tengamos que aprender y dejamos la situación en sus manos y así de sencillo. Nada más que se nos olvida o no nos la creemos. ¿O no es cierto? Bueno, entonces, ¿somos valiosos, sí o no? Y Sí, cualquier ser humano que pensemos es valioso, sí o sí, ¿va? Vamos a suponer en el peor de los casos, que haya algunos seres humanos que están como robots formando parte de las huestes del lado oscuro y que no tengan nada en su esencia de perfección. ¿Son reales? no, ¿No?
y nada que sea irrealidad nos puede afectar. Es parte del sueño. Y en la medida que le quitemos peso, que no lo decretemos como real, que confiemos en que nosotros somos tan valiosos porque Dios mismo está en nosotros, no nos puede pasar nada. Tenemos que estar con esa confianza y entonces estar decretando que detrás de todo aquello equivocado está la esencia, y si no está, pues simplemente eso que no es real se va a desaparecer. Porque el poder del pensamiento positivo es mucho más grande que lo equivocado, y todo el pensamiento que podamos unir en lo positivo para mandarle luz a un ser que está equivocado, si no fuera susceptible de recibir esa luz, se desaparece, se desvanece, literal, como el rayo láser que le pusimos al vaso, literal, ¿eh? Pero hay que mantenernos con ese pensamiento de bien, ¿no? Somos eternos y estamos siendo protegidos desde lo más alto, y no va a haber nada ni nadie que nos afecte a ese nivel. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Seguimos? Bueno, dice, tu función es aumentar el tesoro de Dios creando el tuyo. Su voluntad hacia ti es su voluntad para ti. O sea, la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros tengamos su voluntad de nosotros y que hagamos su voluntad, por lo tanto. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Estar creando. ¿Y qué es crear? Tener solamente pensamiento de bien. Pensar y sentir solo el bien. En todo momento y situación. En todo momento y situación. ¿No es fácil? Por supuesto que no es fácil en algunos momentos en especial. Pero en esos momentos en especial es cuando tenemos de dos: seguir metidos en el rollo que nos lleva al pozo, o seguir buscando sacar la cabeza y pedir y efectuar el pensamiento del bien. Tenemos esas dos. Nos acostumbramos a que parezca absurdo que yo esté con el pensamiento del bien si estoy pasando por un problema, ¿no? Es utópico, es una ilusión, pero si de cuál fumaste o lo que sea pueden decir los demás, ¿no? Y podemos inclusive hasta pensarlo también, pero a medida que lo vayamos aplicando y vayamos viendo los resultados, eso nos va a ir dando certeza. Y cada vez más la vamos teniendo más. Entonces, vamos a aumentar el tesoro de Dios creando nuestro tesoro, haciendo uso de la voluntad de Dios. Dice, Él no te negaría la capacidad de crear, porque en ello radica su dicha. En nuestra capacidad de crear, que nos la proporcionó Él, radica la dicha de Dios. Dice, tú no puedes hallar dicha excepto como Dios lo hace. Su gozo estriba en haberte creado a ti, y Él te extiende su paternidad para que tú la puedas extender, para que tú puedas extenderte tal como Él lo hizo. O sea, Dios nos creó para ser co-creadores con Él. Y está en nosotros que nada más recordemos esto, porque cada vez que caemos en la irrealidad, dejamos de estar efectuando la voluntad de Dios y nos metemos en la voluntad del ego. ¿Y a dónde nos lleva eso? ¿A dónde nos ha llevado? Dice, ¿no comprendes esto? Porque tú no lo comprendes a Él. Nadie que no acepte su función puede entender lo que ésta es, y nadie puede aceptar su función a menos que sepa lo que Él mismo es. O sea, no podemos aceptar la función que Dios nos encomendó si no reconocemos que somos el Hijo de Dios como tal.
La creación es la voluntad de Dios. ¿Y qué es la creación? Pensamiento de bien solamente. Y lo que de ellos se deriva. Su voluntad te creó para que tú a tu vez creases. Tu voluntad no fue creada aparte de la suya, por lo tanto, tiene que disponer lo mismo que la suya. Y sin embargo, hemos creído que tenemos otra voluntad diferente a la de Dios, ¿no? ¿O no? Sí. No siempre inclusive habíamos estado pensando antes que se haga su voluntad, pensando que la voluntad de Dios es diferente a la de nosotros, ¿no? Y de hecho, muchas veces cuando pensamos que se haga la voluntad, estamos pensando que si sucede algo catastrófico es porque es la voluntad de Dios. Y lo aceptamos porque es la voluntad de Dios. Y eso no es la realidad. La voluntad de Dios para nosotros es de dicha. Nos lo dijo en todo el párrafo. Que tengamos dicha, la dicha verdadera. Entonces hay que buscar hacer la voluntad de Dios siempre y tenemos dicha si estamos en una posición de estar creando de manera permanente. ¿Y qué es crear de manera permanente? Tener solamente el pensamiento del bien. Así de sencillo. ¿Ya te cansaste de tener el pensamiento del bien, Miriam? No, que pasa que ando un poquito cansada, pero nada más. Es que de todas maneras sí es tarde. Bueno, entonces, la idea de una voluntad reacia no tiene sentido por ser una contradicción intrínseca de que en realidad no significa nada. Una contradicción intrínseca que en realidad no significa nada. O sea, una voluntad reacia no puede ser una voluntad, porque pareciera como que una voluntad reacia es una voluntad que quiere hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Pero no puede ser esto. La única voluntad que existe es la voluntad de Dios. Nada más que en el mundo de las formas creemos que podemos hacer la voluntad diferente a la de Dios. ¿Quién de ustedes ha sentido que la voluntad de Dios está lejos de sí misma? Pues Ninguna de las cuatro. sí, pues, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos pensando en las enfermedades, nos aquejan cada uno como que sentimos, a veces decimos, ay Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿O por qué no esto? Y yo pienso que ahí es cuando estamos en esa situación. Ok. ¿Cuándo más? Pues cuando consideramos lo que decías de que nuestra voluntad es diferente a la de él y no se hace la voluntad que nosotros queremos. Ok. Cuando nosotros ponemos las cosas en manos del Espíritu Santo, por ejemplo, o que le pedimos a Dios, y suceden cosas diferentes a las que nosotros queríamos, ¿qué es lo que pensamos? ¿O qué es lo que hemos pensado de manera tradicional? Pues que no es lo que queríamos, ¿no? ¿Y por qué nos llegó eso que no estábamos buscando, que no nos llegó tal como nosotros lo queríamos, ¿no? Pero así, si yo se lo pedí a Dios y pasa sucediendo esto, pues estamos pensando que la voluntad de Dios fue diferente a la voluntad de nosotros, ¿no? Sí. Pero ¿por qué las cosas no suceden como nosotros queremos que sucedan cuando llega a suceder esto? Porque es como Dios quiere que suceda, ¿no? Para mostrarnos, no sé, una forma diferente, que las cosas no son tales como las queremos, ni van a llegar a ser tal como yo las quiero, las deseo, sino es como deben ser, ¿no? Bueno, Dios no, ¿eh? Bueno, yo creo que a veces las cosas no se dan como nosotros quisiéramos, porque a veces no es la voluntad de Dios, porque no es para nuestro
mayor bien. A veces pensamos que eso que queremos es lo mejor para nosotros, pero al final de cuentas Dios sabe que no lo es. Entonces, pues Él nos va a dar lo mejor. Y pues no lo entendemos porque está nuestro ego y porque nuestro ego nos dice, es que yo quiero que mañana llueva, yo quiero que mañana a tales horas venga, por ejemplo, el gas, ¿no? Y yo como que programo, pero la voluntad de Dios dice, no, hoy no va a llover, va a ser un poco de frío, vas a estar en tu casa, o algunas situaciones, pero no es el bien mayor para nosotros. Por eso es que a veces, pues la voluntad de Dios es diferente a la nuestra. Porque, o sea, siempre se hace la voluntad de Dios finalmente, ¿no? Porque lo que quiere Dios es lo mejor para nosotros finalmente, ¿no? Y ya. Aunque no esté directamente Dios haciendo las cosas, pero tiene a todas las huestes angelicales para que estemos aquí atendiendo nuestras peticiones y se resuelva de la mejor manera. Muy bien, entonces, una voluntad reacia no tiene ningún sentido. ¿Qué es reacio? Es como algo que se pone en contra de, ¿no? Sí, más o menos. Algo que se está oponiendo, una voluntad que se opone. No tiene sentido por ser una contradicción intrínseca que en realidad no significa nada. Cuando piensas que no estás dispuesto a ejercer tu voluntad en conformidad con la de Dios, no estás pensando realmente. Entonces, vamos a mejor dejar que siempre se haga la voluntad de Dios y ya no nos metamos en Dios, ¿no? Bueno, entonces, la voluntad de Dios es puro pensamiento. Y si estamos pensando que voy a actuar en contra de la voluntad de Dios, pues no voy a estar pensando, porque si la voluntad de Dios es puro pensamiento y yo quiero actuar en contra, entonces no estoy pensando como tal, estoy alucinando, que es otra cosa, ¿no? Estoy soñando con las ilusiones estas. Dice, y no se puede contradecir con pensamientos. Dios no se contradice a sí mismo y sus hijos que son como él no pueden contradecirse a sí mismo ni contradecirle a él. O sea, aquí están considerando que solamente son pensamientos los que son emitidos por la mente real, por la mente crística, con la mente perfecta, con la mente del espíritu, ¿no? O sea, eso es lo que es pensar. La otra parte no está pensando, no piensa, no es mente ni siquiera. Es algo hueco que está a oscuras y que ahí soñamos que está algo que está ocupándolo y es el ego y bueno, eso es otro rollo. Ya sabemos, ¿no? Pero no es real. Si no es real es que no hay nada ahí. Entonces, eso que no es real y que no hay nada ahí no puede pensar. No son pensamientos. Si no son pensamientos del bien, no son pensamientos. Son fabricaciones. Son antes de pensamiento, pues es alucinación, yo creo le podríamos poner, no sé. Bueno, entonces, dice, Dios no se contradice a sí mismo y sus hijos que son como él no pueden contradecirse a sí mismos ni contradecirle a él. Su pensamiento, no obstante, es tan poderoso que pueden inclusive aprisionar a la mente del Hijo de Dios si así lo deciden. Su pensamiento. A ver. Bueno, aquí nos está diciendo, hay que entender esto. Primero nos está diciendo que lo único que es la voluntad de Dios es puro pensamiento y no se puede contradecir con pensamientos. Pero de todas maneras dice que su pensamiento, o sea, sí le da la posibilidad, aunque sea otro tipo de pensamiento, ¿sí me explico? Porque de todas maneras es la mente al servicio del ego, de todas maneras lo que hace es, pues se le llama pensamiento a la acción que lleva a cabo, pero no es un pensamiento verdadero, para no meternos en líos, ¿no? No obstante, es tan poderoso que pueden incluso aprisionar
a la mente del Hijo si así lo deciden, que de hecho es lo que hemos estado haciendo. ¿Por qué lo estamos aprisionando? Porque lo tenemos envuelto con ese velo que no nos permite ver más allá, que no nos permite ver la realidad. Esta decisión hace ciertamente que el Hijo de Dios no conozca su función, aunque ésta nunca le es desconocida a su Creador. Y puesto que no le es desconocida a su Creador, él siempre la puede conocer. La podemos conocer, pero podemos tener acceso a ella solamente que estemos en posibilidades de poderla hacer buen uso de ella. Ahorita les voy a pedir, voy a hacer un ejercicio hoy para hacer que se haga más dinámico lo que falta, pero le voy a poner una marca como si hasta aquí hubiéramos llegado para que nos deje la semilla puesta y no solamente hacemos una leve comentario si se requiere, que luego ni me puedo. Y entonces le voy a pedir en el orden en el que aparecieron. Miriam, ¿puedes por favor leer el párrafo 8? Sí. La única pregunta que siempre deberías hacerte es... Que jamás, ¿Eh? que jamás dice aquí. ¿Tu libro dice siempre? Siempre sí. Ok. Dice, la única pregunta que siempre deberías hacerte es, ¿deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí? Él no te lo ocultará. Me lo reveló a mí cuando se lo pregunté y así supe lo que él ya había dado. Nuestra función es colaborar juntos porque separados el uno del otro no podemos funcionar en absoluto. El poder del Hijo de Dios reside en todos nosotros, pero no en ninguno de nosotros por separado. Dios no desea que estemos solos porque su voluntad no es estar solo. Por eso creó a su Hijo y le dio el poder de crear junto con él. Nuestras creaciones son tan santas como nosotros y nosotros que somos los hijos de Dios somos tan santos como Él. Por medio de nuestras creaciones extendemos nuestro amor aumentando así el gozo de la Santísima Trinidad. No comprendes esto porque no te consideras valioso aunque eres el tesoro de Dios. Como resultado de esa creencia no puedes entender nada. Sí, hay mucho cambio entre lo que tienen en el texto y lo que tengo en el libro, ¿verdad? Al revés. Bueno, sí. ¿Podrías, por favor, Noemí, en 2 o 3 palabras decir lo que captaste de este párrafo? Bueno, aquí lo que capté es que todos somos uno con el poder de Dios. Ok, muy bien. Entonces ahora le voy a pedir a Sandy si por favor lee el párrafo 9. Ok. Yo soy consciente del valor que Dios te otorga. Mi devoción por ti procede de Él, pues nació del conocimiento que tengo de mí mismo y de Él. No podemos estar separados. Lo que Dios ha unido no se puede separar y Dios ha unido a todos sus hijos en sí mismo. ¿Cómo ibas a poder estar separado de tu vida y de tu ser? El viaje a Dios es simplemente el redespertar del conocimiento de donde estás siempre y de lo que eres eternamente. Es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. La verdad solo puede ser experimentada. No se puede describir ni explicar. Yo puedo hacerte consciente de las condiciones que la facilitan, pero la experiencia en sí forma parte del ámbito de Dios. Juntos podemos satisfacer sus condiciones, pero la verdad vendrá a ti por su cuenta. Ok, gracias, Andy. Chiquis, ¿qué fue lo que captaste de aquí? Que no podemos estar separados de Dios, que Él siempre está con nosotros y que nosotros no nos podemos separar. Estamos atados por toda la vida. O sea, que ni para dónde hacerle, ¿no?
Bueno, de todas maneras lo vamos a ver con calma la siguiente vez, pero nos deja ya dos semillas bien fuertes. ¿Están de acuerdo? Oigan, Sí. vamos a seguir con la misma tarea porque no me apareció ninguna ahorita aquí, a menos que ustedes digan, ah, no, sí, podemos poner esta. Dejamos seguimos dándole te doy la mano, hermano, a cualquiera que nos encontremos, ¿sale? Y más Ok. si está en una situación, pues algo, este, incongruente, ¿no? Bueno, vamos entonces a revisar, a cerrar, esta clase. Chiquis, ¿a ti cómo te fue en la clase? ¿Qué te dejó? Pues, ¿qué me dejó? Que es increíble de qué manera Jesús nos hace entender y entender que el único objetivo es que estemos con Dios y para que podamos regresar a la casa del Padre. Entonces, que Jesús nos insiste mucho en que estemos conscientes para poder hacer las cosas bien para estar con Él. Eso Ujú, lo entendí así. qué padre. Muy bien, gracias, chiquis. Sandy, A mí me removió mucho la parte donde explica de que nosotros somos el tesoro de Dios, porque me recordó mucho que mi papá me decía así. Mi papá me decía que yo era su tesoro. Y no lo entendía, yo decía, no, o sea, yo veo como que no, ¿no? Como que hay otras cosas más valiosas, como, o sea, ¿cómo podría describirme a mí con ese adjetivo, ¿no? Pero, pues eso, o sea, me remueve mucho lo de la parábola que explicó del hijo y del padre y cómo explica que somos su tesoro. Este, pues es básicamente con lo que yo me quedo. qué bonito, Sandy. Gracias. Remy, Había subrayado lo mismo de Sandy, que nosotros no somos indignos porque somos el tesoro de Dios y Dios nos da un valor pues valioso, vuelve a repetir la oración. ujú, sí, lo más valioso, ¿no? Muy bien. Miriam, Pues mira, yo me quedo en que no podemos ver el mundo y conocer a Dios, ¿no? Y que la voluntad de Él nos ha salvado de nosotros mismos. O sea lo que no es realidad que vemos en el mundo, pues de repente, no de repente, sino que nos jala siempre más hacia ese pensamiento. Y bueno, debemos retornar realmente a Dios, que somos su creación y que tenemos que caminar, ¿sí? En el camino de Dios, pues dando amor, eh, y haciendo notar precisamente que esa es la realidad, que esa es la verdad estando con Dios, que todo lo mundano es un ego y que todo no es verdad, ¿no? Yo así lo entiendo en esto. así es. Pues muy bien, Miriam. Gracias. Bueno, chicas, pues nos vemos la próxima semana y apliquemos el darle la mano al hermano. Muchas Y gracias. querernos y saber que somos valiosos, valiosas. Gracias. ¿Qué decía, chiquis? Muchas gracias, que sí somos el tesoro de Dios. Sí, es precioso eso. Sí, pasamos. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Bonita Pasamos. semana. Bonita noche. Igualmente. Sí.